Ahora, para referirse al tema la inflación y sus consecuencias, nos va a dirigir la palabra el senador nacional Gerardo Morales, que es presidente del bloque de senadores nacionales y también presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por concurrir a esta convocatoria que hicimos desde el Instituto de Políticas Públicas y para debatir y para que podamos cruzar impresiones sobre, creemos nosotros, el tema más candente que tiene que ver con la situación económica del país a partir de la devaluación que ha producido el gobierno en el mes de enero, una devaluación del orden de cerca del 25% que obviamente genera un ajuste y genera un impacto importante sobre la gente y sobre la economía. Yo quiero decir que llegamos a esta situación que tiene que ver con que de pronto la realidad le golpea la cara al gobierno, porque en algún momento esto tenía que ocurrir. Nosotros hemos venido planteando el desvío del modelo de crecimiento desde el año 2006, fines del 2006, cuando se va Roberto Labaña. Los pilares del modelo de crecimiento eran sólidos, había superávit fiscal, es decir, que no se gastaba más de lo que se recaudaba, había superávit en la balanza comercial, es decir, que en nuestros negocios internacionales nosotros le vendíamos al mundo más de lo que le comprábamos, estabilidad de precios, sí, que es un tema importante, ¿no es cierto? No había una inflación, no había inflación alta, crecimiento en las reservas, fíjense que hemos llegado a casi 54.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, es decir, había una serie de elementos que daban cuenta de que desde el año 2002, diría, antes que se haga cargo Néstor Kirchner, hasta el 2006, había una máquina de crecimiento en la economía del país que realmente era sólida. Desde que empiezan a mentir con la inflación, que justamente el mes de enero del 2007, y desde que empieza a crecer el gasto público, subsidios y una serie de cuestiones que son estructurales, nosotros decimos que el modelo de crecimiento empieza a debilitarse y esto es lo que hoy tenemos que pagar como consecuencia. Y hay razones estructurales en esto que hemos venido planteando desde hace tiempo. A nosotros se nos pide como oposición que hagamos propuestas y yo quiero pedirles que ingresen a la página del Senado y inclusive a mi página como senador. Y la verdad que en cada tema, desde el enero del 2007 a esta parte, hemos hecho una propuesta que ha sido planteada en el Congreso y algunas han sido aprobadas en el Congreso. Cuando empiezan a manipular el INDEC, nosotros hacemos una propuesta de normalización y decimos que recuperen el sendero de la construcción de un índice y normalicen el tema de la medición, que es algo muy grave que ha hecho el gobierno porque terminamos rompiendo un parámetro. Por eso hoy cualquiera pide cualquier cosa. Es decir, como no tenemos índice de la canasta, el índice de precios, cómo te impacta en el bolsillo, obviamente algunos piden 61, otros pedirán 70, otros piden 40, otros piden 50, porque se ha roto un parámetro esencial que siempre hemos tenido en la República Argentina para el debate de paritarias, para el debate del Estado con los trabajadores y de los empresarios, ¿no es cierto?, con los trabajadores. Entonces, es muy grave la manipulación de los índices del INDEC. Pero hemos presentado propuestas. Cuando hablamos de la crisis energética también, que lo venimos planteando hace bastante tiempo. El año pasado hemos gastado 13.000 millones de dólares, porque le compramos energía a Bolivia, le compramos energía a Brasil, a Uruguay y compramos gas en los barcos metaneros a distintos países del mundo que llegan a Bahía Blanca. Lo estamos pagando a 17 dólares el millón de BTU. El gas que le compramos a Bolivia lo pagamos en 12 dólares el millón de BTU.
y al que produce gas en el país le estamos pagando casi $5 para que produzca en el país. Entonces nadie quiere producir. Los petroleros y los que tienen gas la están guardando. No la saquemos todavía, no saquemos ni el petróleo. Ya obviamente ha habido vaciamiento de los yacimientos, pero nuevas exploraciones no hay porque no van a invertir. Porque obviamente se está pagando $12 a Bolivia. Entonces, ahí uno de los temas más graves que tiene, que es estructural, el gobierno nacional, es el tema de lo que cuesta importar energía, comprarle a otros países energía. El tema de la caída de las inversiones, porque del 2006 hasta acá han empezado a caer las inversiones en el sector privado. El sector automotor, el sector automotriz. Solo en el sector automotriz el año pasado han salido del país $7.000 millones, porque los autos que fabricamos en Argentina, el 80% de las autopartes son extranjeras. Es decir, que armamos un auto, el 20% de la autoparte la construimos acá, el 80% vienen de Brasil, básicamente, o de México, o de otros países. Entonces, en ese cambio, sale el auto nuevo, y por ahí le vendemos autos a Brasil, en el mercado que comercializamos con Brasil. Pero en el balance del negocio automotor, además de los $13.000 millones que se van por energía, se van $7.000 millones más. Entonces, y el tema, sumado los subsidios y los gastos, el fútbol para todos, porque empezar a sumar 2 millones, casi 3 millones de dólares en aerolíneas argentinas y todos los subsidios que tienen las empresas de energía del área metropolitana. Nosotros pagamos 8 a 10 veces más cara la energía acá en Jujuy, porque acá aumenta todos los años, que lo que pagan en la capital federal con un nivel de ingreso mayor que el que tenemos. Es decir, uno empieza a ver y hay una serie de cuestiones de injusticias, pero temas que son estructurales, que en definitiva terminan reventando algún día. Y algún día hay que pasar por caja y pagar. Y los platos rotos los terminamos pagando todos, no solo un gobierno. Entonces, hay razones estructurales. Por ejemplo, el año pasado han ingresado al país $25.000 millones por retenciones a la exportación de soja, entre otros granos. Entran 25.000, pero solo en energía y en el mercado automotriz se van 20.000. Es decir, en esa cuenta venimos perdiendo, por eso es que bajan las reservas y por eso es que se ha venido debilitando, ¿no es cierto?, la estructura del modelo de crecimiento. A lo que hay que sumar lo que es el corazón del problema, que es el tema de la inflación. Que acá ha habido una inflación del 25, el 27, el 30%, negada por el gobierno, ¿no es cierto?, y que recién ahora, a más de estas observaciones que hace Pablo Giachino, que son reales, que tienen se sostienen técnicamente, porque este índice, el IPC nacional urbano, no está midiendo la canasta básica ni la agregada ni la total, con bienes y servicios, con lo que no se puede medir pobreza y no se puede medir indigencia. Es decir, que también hay datos falsos sobre pobreza oficiales y hay datos falsos oficiales sobre indigencia. Entonces tiene que venir una cátedra de humanidades que hace un gran esfuerzo y que son técnicos que hacen un trabajo que yo creo que tiene también solidez profesional, y tienen que brindar información que la tiene que dar el Estado sobre cuál es el valor del costo de la canasta, desde dónde un jujeño es pobre y desde dónde un jujeño no es pobre, que son datos centrales para poder poner en marcha políticas públicas. Entonces todo eso se ha roto, se destruyó eso. Entonces la razón central de el tener que devaluar por parte del gobierno y ahora sincerar tiene que ver con estas causas estructurales. Yo digo que la realidad terminó desnudando la hipocresía del gobierno, porque es bastante hipócrita el mensaje, porque se dice que no al Fondo Monetario, pero acá recién Pablo dijo que los lineamientos de la construcción de este índice tienen que ver con el Fondo Monetario. Pero ¿saben por qué? Porque el gobierno tiene un plan. Nosotros la semana pasada estuvimos con Fábrega, que es el presidente del Banco Central. Yo le pedí una audiencia, la verdad que pensé que me la iba a negar, pero nos la da. Vamos con Ernesto Sanz, el presidente del partido, Mario Negri, el presidente del bloque de diputados, y Javier González Fraga, que es el economista del partido.
Y la verdad que el gobierno, en definitiva, lo que está haciendo es implementar medidas que le exige el Fondo Monetario y medidas ortodoxas, porque todo lo que se ha hecho para frenar la escapada del dólar, que la han frenado desde el Banco Central, es política monetaria. Es decir que, en definitiva, se están aplicando medidas que tienen que ver con la ortodoxia, es decir, el gobierno que siempre se negó, inclusive recordarán ustedes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tenía el objetivo del Banco Central, sigue siendo, pero el único objetivo que tenía el Banco Central es cuidar el valor de la moneda que emite, que es el objetivo central que tienen todos los bancos centrales del mundo. El gobierno dijo: cuidar el valor de la moneda es política monetaria, eso es ortodoxo, eso es neoliberal, le vamos a agregar crecimiento, empleo, economía, que está bien. Nosotros la verdad que hemos acompañado la inclusión de otros objetivos, pero hay un objetivo básico y primario, que es para el que emite la plata, que no se te devalúe. Y ese es el tema de la inflación. Bueno, las medidas que se han aplicado de devaluación y de aumento de tasas de interés, ¿no es cierto?, que aplicó el Banco Central, son las medidas que han frenado la escapada del dólar. Tasa de interés que está en el 28%. Fíjense en la tarjeta de crédito. A mí me llegó la tarjeta de crédito y ahí ahora los bancos, ¿no es cierto?, te ponen un detalle de cuál es la... Préstame, yo lo apago. Perdón, pido disculpas. Allí los bancos ahora, fíjense ustedes que los bancos le van a poner un cuadrito con cuánto les cuesta si ustedes no pueden llegar a pagar la tarjeta. Dice: si le financiamos, esta es la tasa de interés. Si usted no paga el total de la tarjeta, si me va a pagar 5.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 4, lo que sea, me lo va a pagar en cuota. Acá tiene la tasa efectiva anual. Véanla en la tarjeta. Es del 79% anual. 79, entre el 75 y 80% anual. Cuando nos sentamos con Fábrega, yo creo que el tipo está bien parado, es consciente que no puede mantener tasas de interés tan altas mucho tiempo, porque levantaron la tasa de interés ¿para qué? Para que el que tiene plata no vaya al dólar, vaya al plazo fijo o vaya a colocación. Entonces ganas más plata, ganas el 30%, el 29%, el 30% en plazo fijo. Entonces eso sirvió para frenar un poco la cuestión de la locura de ir al dólar, lo bajó. Quieren mantener el dólar en 8 pesos, levantan la tasa de interés, pero la siguen manteniendo alta. Lo que hacen es impactar sobre la economía, sobre la producción. A ver, si al consumidor le cobran una tasa efectiva del 80% a una empresa que va a pedir crédito, a las pymes, las MIPYME, que no se financian con crédito, que se financian con adelanto en descubierto. El 80% del financiamiento de las MIPYME es adelanto en descubierto. Bueno, esa tasa de adelanto en descubierto está por las nubes. Entonces, si se mantiene esta situación, el riesgo que está transitando ahí por una delgada línea del gobierno nacional y la economía del gobierno nacional, es la recesión y es la caída del nivel de actividad y es el cierre, el quebranto de algunas empresas. Entonces el gobierno está jugando con variables. Acá toca acá, pero no tiene un plan. Lo que nosotros le hemos pedido es que pongan en marcha un plan antiinflacionario y un plan económico, porque no alcanza con política monetaria. Aquí hay que poner en marcha política fiscal también. Hay que ver cómo se reduce el déficit energético, que es estructural y que va a haber que definirse un tiempo, 5 años, 10 años. Hay que ver cómo se define y se baja el déficit que tenemos en el sector automotriz. Hay que ver cómo se bajan los subsidios para los que tiran manteca al techo. Por eso es que, y en ese momento nosotros habíamos hecho la propuesta de la tarifa social. Porque acá, la verdad, la capital federal pueden pagar tarifas energéticas
más elevadas. Fíjense que el negocio de los subsidios con los amigos del gobierno también tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta situación. Tiene que haber política fiscal y tiene que haber también política económica macro y tiene que haber política para combatir la inflación, que tiene que ver con una serie de medidas estructurales que debiera anunciar el gobierno. Esto es lo que nosotros vemos, y el plan del gobierno es tratar de llegar ahora a fines de marzo, porque desde el 1 de abril liquidan los exportadores de soja, ¿no es cierto? Entonces ellos, va a haber un ingreso de dólares y con eso pretenden levantar las exportaciones, y están haciendo los deberes con el Fondo Monetario Internacional, porque después lo que viene es el Club de París, pagarle al Club de París, porque después de mitad de año quieren pedirle crédito a la banca financiera internacional. Es decir, la idea no es que no tiene plan el gobierno, si bien sobre la base de medidas ortodoxas, pero el plan del gobierno nacional es llegar al 1 de abril, liquidar las exportaciones, para ver qué es lo que hacen después con la tasa de interés y tratar de a mitad de año hacer bien los deberes con el Fondo Monetario. Por eso el tema de toda la hipocresía del relato, hacer bien los deberes con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario califique bien y puedan pedirle crédito, ¿no es cierto?, a la banca internacional. Este es un poco el desafío, pero en el corazón del problema siempre sigue estando el tema de la inflación y una cuestión que es estructural, que es la que acabo de plantear, que es los temas estructurales de nuestra industria, que no hay inversión, que no se ha ido a comprar, porque si uno tiene una política expansiva, reparte plata, aumenta todo esto, pero a la industria no se la va acompañando con inversión para que lo que demande la gente se produzca, bueno, cuando la oferta, por eso lo que estudiamos economía, ¿no es cierto?, la oferta es rígida y la demanda es flexible, la demanda puede aumentar o bajar, pero la oferta, ¿no es cierto?, es rígida porque es estructural. Y la oferta se ha quedado en el tiempo porque no hay inversión. Y no hay inversiones porque no hay reglas claras, porque no hay confianza en el gobierno, porque es un gobierno que de pronto te va bien y te lo quita, no sé, te mete el cerrojo y te hace cosas, ¿no es cierto?, que no le dan tranquilidad al que quiera venir a invertir, o al emprendedor, no al que quiere invertir de afuera, el emprendedor de acá, del país, al que tenga unos pesos y quiera emprender y quiera invertir. No hay reglas claras porque no hay programa económico y porque el problema, creo, es antes que económico, primero político. El problema de la economía primero es político y después viene lo otro. No hay política antiinflacionaria, no hay política fiscal, no hay política macro, no hay un plan macro y solamente tienen un plan monetarista, que el que le está acertando para bajar el dólar ha sido Fábrega hasta acá, pero el dólar, nada más. Entonces, ahora vienen una serie de situaciones y acá quiero ponerme en la cuestión política de Jujuy y del país. Nosotros no somos, yo no represento un partido de irresponsables, porque hicimos una lectura de la realidad, esta lectura, y porque dijimos que lo que hay que hacer ahora en este momento, habrán visto que la canasta escolar aumentó un 43% y los bienes acá en Jujuy un 29%. Hay que tomar la decisión de recomponer los salarios. Y yo lo que dije es que hay una actitud muy responsable, el Frente de Gremios que pide el 30%, los gremios acá han pedido el 61%. Y a partir de que hicimos esta lectura o esta interpretación de la realidad económica y social y de cuáles son las decisiones que tiene que tomar el gobierno, a mí en lo personal se me ha dicho que bueno, estoy quebrando la paz social y estoy echando leña al fuego. Digo, la paz social en Jujuy se ha quebrado hace tiempo, se ha instalado una cultura de la violencia y todo vale en Jujuy, que es responsabilidad de Fellner y de Milagro Sala hace varios años. No somos nosotros los que estamos contribuyendo a una situación que la verdad estamos luchando para reponer. Nosotros decimos que hay que recuperar, ¿no es cierto?, reglas de convivencia, el cumplimiento de la ley y la paz social.
Pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una lectura de la realidad y que acá el gobierno, lejos de sacarse fotos todos los días con el ministro, lo que hay que hacer y ponerse de acuerdo en cómo van a ajustar con los trabajadores, ponerse de acuerdo los ministros y gobernadores en cuánto le piden al gobierno nacional para resolver los problemas fiscales de la provincia, que obviamente solo la provincia no lo puede resolver, sino con la ayuda del gobierno nacional no los va a poder resolver. Estamos en esta situación. Pero reitero, no somos nosotros, hemos hecho un aporte que creo que ahora, como decía Julio Bravo, un proyecto que se va a debatir. Hemos pedido desde nuestro bloque que vengan los ministros, el ministro que ha manejado la negociación, que es el ministro de Gobierno, el ministro de Finanzas, de Hacienda, ¿no es cierto?, a dar cuenta acá a la legislatura y se debata el proyecto de la cuestión. Nosotros como partido de oposición lo menos que tenemos que hacer es que pedir que empiecen las clases. No piden otra cosa. Y obviamente el diálogo institucional acá en la legislatura para ver de qué manera se resuelven situaciones, pero esto es culpa de que termina reventándole en la cara la negación de una realidad al gobierno nacional y a los seguidores del gobierno nacional, a los seguidores de acá. Los vuelvo a mencionar a Feller y Milagro Sala, que son los gestores locales del modelo K. Entonces, esta es un poco la situación. Creo que el viernes 21 va a haber debate sobre estos temas. Nosotros queremos, la verdad, que se resuelva la cuestión de los trabajadores, si no, no van a empezar las clases. Y ellos ya lo saben y está en la agenda, es decir, no decimos nada nuevo. Y el gobierno nacional ha planteado, y los ministros se han puesto de acuerdo en un 25%, y acá el Frente de Gremios Estatales pide un 30%, están ahí muy cerca. Espero que puedan lograr un acuerdo. Creo que hay una gran cuota de responsabilidad de los dirigentes gremiales de acá de Jujuy. No han pedido el 61, han pedido 30. Y todos los gremios, no solo los gremios de acá de Jujuy, los gremios oficialistas están buscando acuerdos de entre el 30 y el 35%. De entre el 30 y el 35%. Pero ningún dirigente gremial va a firmar un acuerdo por todo el año. Firman 30% o 35% anual. Pero ojo, si siguen aumentando los precios, me vengo, porque es lógico trabajar, porque si no controlan la inflación, porque otro de los desafíos que tienen ellos es la inflación de marzo. Por eso la presión para controlar los reclamos salariales. Es decir, Fondo Monetario y pedirle crédito a nivel internacional, el tema de la liquidación de los dólares por la exportación de la soja, ¿no es cierto? Y la cuestión de los salarios son las claves, creo yo, del plan que tiene el gobierno. Pero el tema de la recomposición salarial en términos de la clave, de una de las claves para tratar de resolver el problema económico para el gobierno, tiene que sostenerse en una realidad, que es cómo han aumentado los precios. Y yo creo que están cerca. Me parece que el Frente de Gremios, yo no sé si han cambiado el porcentaje o no, pero había un planteo de un 30%, y espero que el gobierno sea responsable en esto y que con esto que decimos no nos digan que nosotros estamos tirando leña al fuego, porque tiene que ver con la realidad. Va a terminar pasando lo que pasó con la policía. Le han dado vuelta, le han dado vuelta, le han dado vuelta, y después tenemos que arreglar los 8.500 pesos, que ese otro capítulo que, bueno, no viene, pero que es un tema, ¿no es cierto?, que está allí latente y que no lo hemos generado nosotros, sino la propia obcecación e intolerancia del gobierno nacional, que quería dejarlo solo al gobernador de la Sota, y por dejarlo solo luego terminaron en un tema que se generalizó en todo el país. Pero bueno, esto es un poco, quería contarles, transmitirles cuál es la última información que nosotros tenemos. Hemos pedido obviamente a Fábrega que vaya a plantear el programa monetario, y estamos pidiendo que vaya al Congreso en la primera semana de marzo, Capitanich y Kicillof, a informar sobre la situación económica. Pero bueno, esto es un poco lo que queríamos plantearles, que es lo que nosotros pensamos, pero especialmente esto, el trabajo que han conducido Pablo Giachino y Lucio Jiménez y todo el equipo del IPP,
para determinar indicadores. Que después no nos digan que son muy responsables de todo esto. El problema es que la DIPEC no informa indicadores que antes todos tomábamos directamente, todos le teníamos confianza, se ha roto la confianza y se ha roto un parámetro que era central para las relaciones entre las personas, entre el trabajador y el empresario, entre empresarios, que es el índice de inflación. Eso lo ha roto. Y eso ha generado la desconfianza que se genera. Así que esto para nosotros es un aporte, como el aporte que ha hecho la Cátedra de la Facultad de Humanidades, que yo creo que también enriquece el debate, y bueno, es para producir el debate que tenemos que darnos en Jujuy. Muchísimas gracias. Senador, en función de los mayores gastos que van a tener las provincias, particularmente la nuestra, por sueldos y otros gastos que aumentan en proporción directa con los mayores costos, con la inflación, ¿cómo va a atender la provincia de Jujuy, la otra obviamente, en función de la coparticipación federal, cuyos porcentajes están muy cuestionados por las propias provincias? Bueno, los porcentajes están cuestionados por las provincias, pero no hay una actitud firme de defender. Nosotros tenemos un proyecto que hemos planteado con Rubén Giustiniani, Adolfo Rodríguez Sá, con todos los legisladores de la oposición, que es el artículo 7º de la 23.548 de la Ley de Coparticipación, que plantea que a las provincias no se les puede pasar menos del 32%. Entonces hay una interpretación del gobierno nacional de qué el 32%, ¿el 32% de qué? La ley de coparticipación dice que de cada 100 pesos, 57 tienen que ir a la provincia. Y la nación le está mandando 25. Pero el artículo séptimo dice no puede mandar menos de 32. Si ahí nos están debiendo por lo menos 7 puntos, que es mucha plata que estamos reclamando. Pero el gobierno se resiste a tratar ese proyecto de ley que tenemos en la Comisión de Coparticipación sobre la interpretación de cómo se calcula ese 32% que dice la ley. Entonces siempre están sometidas las provincias. Y hoy no hay salida para las provincias sin ayuda del gobierno nacional, honestamente. Menos para Jujuy, que ha profundizado especialmente en estos últimos 10 años en que ha crecido el país un modelo de dependencia, dependiente del empleo público y de los planes sociales. Por eso nosotros creemos, estamos convencidos que el desafío es cambiar la cultura, la lógica y tener una mentalidad que piense en recuperar la cultura del trabajo y la producción. ¿No es cierto? Hay que modificar la estructura del modelo, hay que defender al emprendedor. Un emprendedor que se pueda ¿no es cierto?, resolver sus problemas y autosostenerse y que genere un puesto de trabajo tiene que ser la prioridad de un gobierno que, ¿no es cierto?, vaya por ese lado. Entonces, tenemos un modelo decadente, un modelo dependiente del empleo público, con un porcentaje elevado de la coparticipación que está aplicada a sueldos. Entonces, cualquier decisión de incremento salarial tiene que tener el ok del gobierno nacional. Estamos en esa situación. Por eso es que nosotros le reclamamos, gobernador y ministros que se sacan fotos todos los días que van a Buenos Aires con la presidenta, lo que tienen que hacer es, ¿no es cierto?, plantear lo que corresponde a la provincia, porque si no va a ser una actitud de mendigar permanentemente. Pero reitero, este tema de la definición de la pauta salarial en la provincia de Jujuy va a tener que estar en línea también con la definición de la pauta salarial nacional. Por eso digo, se ha propuesto el gobierno un 25%, pero el debate de los propios gremios oficialistas está en torno al 30%. Tiene que haber allí un acuerdo. Tiene que el gobierno nacional acompañar a las provincias en eso, porque si no va a haber un caos. Nosotros no queremos el caos. Nosotros somos oposición y nosotros tenemos que decir lo que el gobierno nacional le hace a las provincias. Lo que el gobernador no le dice, o el kirchnerismo de acá no le dice, por lo que fuera, ¿no es cierto? Pero nuestra obligación, ¿no es cierto?, es decir cómo están las cosas. Así que yo, volviendo
volviendo para cerrar el tema, está muy complicada la situación si no hay apoyo del gobierno nacional. Bueno, muchísimas gracias. La información va a estar ahí. Gracias. El aumento de sueldos que se está negociando del 30 o del porcentaje que sea, como usted dice, las provincias fundamentalmente en el empleo público lo tienen que financiar o con emisión monetaria, o con reordenamiento del gasto público, o con política fiscal. Yo supongo que debe representar un gran volumen de presupuestario otorgar esos aumentos. ¿De dónde cree usted que el gobierno va a sacar finalmente el dinero para poder financiar esos aumentos sin producir nuevamente inflación u otros problemas en la economía? No, hay una pauta que se viene ejecutando en los últimos años anteriores, que el gobierno nacional cubre los incrementos en función de una pauta nacional salarial para el empleo público. Y eso es cubierto como una dádiva del gobierno nacional cuando nosotros decimos que son fondos que le pertenecen a la provincia. No se olviden que nosotros hemos cedido el 15% de coparticipación para el sistema previsional, hemos cedido porcentajes de IVA, de impuesto a la ganancia, 22% de impuesto a la ganancia y otros porcentajes de distintos impuestos que se ha apropiado el gobierno nacional. Pero no hay que modificar, es decir, lo que tiene que hacer el gobernador, por eso, en lugar de ajustar a los trabajadores, lo que tiene que hacer es decir, bueno, la pauta promedio, mirá, está los gremios oficialistas de 61 están bajando a 30, de un 30%, mándenos el 30%, que es lo que se venía haciendo anualmente. Es decir, lo que faltaba de las remesas de coparticipación, el gobierno nacional lo estaba poniendo como el tema de la refinanciación de las deudas, que se están pagando con los fondos de ATN, que son de la provincia. Es decir, la nación te dice, te refinancio, yo soy la bonita que le refinancio a la provincia, pero con plata que es de ATN, que es de la provincia. Entonces son unos vivos. Entonces, digo, estamos en presencia de uno de los gobiernos más unitarios. Entonces, me parece que el debate federal que viene desde todos los partidos, creo que el peronismo, el radicalismo, todas las fuerzas políticas, tenemos que dar. Bueno, muchas gracias. Van a quedar en la página colgados estos datos para los que quieran.